El presidente Nayib Bukele justificó las reformas a la Constitución hechas el jueves por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista y que dejan abierta la posibilidad a que él pueda buscar un tercer mandato. Queda aprobado el llamamiento. Diputados aprobaron la reelección presidencial indefinida, ampliar de 5 a 6 años la presidencia, acortar el periodo presidencial de Bukele en 2 años para homologar en 2027 las votaciones presidenciales, legislativas y municipales, una decisión que organismos locales e internacionales han criticado porque consideran viola la Constitución. Una lectura conveniente porque como vemos en países como Estados Unidos, por ejemplo, que el Parlamento revisa todas las actuaciones del Ejecutivo o de la Presidencia y va poniendo ese sistema de Contraloría dentro de las actuaciones que se dan. Lo mismo vemos en Reino Unido y en otros países donde esto se puede dar. En la calle hay quienes dicen que el actual mandatario ha mejorado la seguridad y que por eso debería poder presentarse como candidato. Bueno, que estaría bien. Porque ha habido bastante cambio. Sí. ¿Estaría de acuerdo? Claro que sí. Porque ahora pueden andar hasta los jóvenes libremente. No soy de ningún partido ni nada, pero me alegra lo que él está haciendo en este país, más que todo por la seguridad que ha brindado a todo el país. Andas con toda tranquilidad en la capital y eso es muy bueno. El presidente Bukele no ha dicho si se presentará como candidato a un tercer mandato y CNN sigue a la espera de respuesta a la solicitud de comentarios. En 2024 el mandatario dijo durante una entrevista con la revista Time que no buscaría un tercer mandato porque la legislación vigente no se lo permitía y que además tenía un acuerdo con su esposa de que su segundo periodo iba a ser el último. La orden de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro fue dictada por el ministro Alexandre de Moraes en el marco de la investigación que analiza una posible tentativa de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales que ganó Luis Ignacio Lula da Silva. El exmandatario fue acusado formalmente en este caso y en otros procesos penales que tramitan en el Supremo Tribunal Federal. Según Moraes, él violó las medidas cautelares que tenía al divulgar contenidos a través de las redes sociales de sus hijos, todos ellos parlamentarios. El magistrado argumenta que Bolsonaro había usado cuentas de aliados para difundir mensajes, lo que se considera un incentivo para generar ataques contra la Suprema Corte, además de un apoyo explícito a la intervención extranjera en el Poder Judicial. Por ese motivo, se determinó que Bolsonaro cumpla arresto domiciliario en su residencia. Tendrá que utilizar una tobillera electrónica, no podrá recibir visitas con excepción de abogados y familiares cercanos, y todos los celulares del domicilio serán recogidos por las autoridades. Entre sus simpatizantes crece la indignación. Ellos afirman que todo comenzó con la falta de confianza en el conteo de votos de las pasadas elecciones presidenciales y acusan a la Corte Suprema de abusar de su poder en una serie de decisiones que consideran arbitrarias.